Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos una vez más al ciclo de seminarios afín y gracias por asistir. Como sabéis, este ciclo cuenta con toda una diversidad de voces de profesionales y de académicos y académicas de distintas ramas alrededor de la salud, la reproducción, las infancias, el género, la sexualidad, entre otros temas relacionados. Antes de presentar a la ponente de hoy, quiero recordar que al finalizar la sesión tendremos un espacio de intercambio, de debate y de preguntas de alrededor de unos 30 minutos y que pasaré por el chat una encuesta de satisfacción, ¿vale? Para aquellas personas interesadas en valorar los seminarios. Ah, Dicho esto, presento el seminario de hoy que se impartirá por la doctoranda Paula Martone con una presentación titulada Bebés y progenitores liminales, la construcción de la persona en la UCI neonatal y sus implicaciones para la tecnología de placenta artificial. Paula Martone es antropóloga social y cultural, graduada en la Universidad de Bolonia, Italia, y máster en cooperación internacional en la Universidad de Edimburgo. Forma parte del grupo afín desde el año 2021, colaborando en distintos proyectos relacionados con la construcción familiar y la salud reproductiva. Actualmente está cursando el tercer año de doctorado en Antropología Social y Cultural en la Universidad Autónoma de Barcelona y su investigación se centra en el estudio de los nacimientos prematuros desde la perspectiva social y las implicaciones éticas del posible uso de la tecnología de placenta artificial para tratarlos. Así que sin más preámbulo, Paula, cuando desees. Muchas gracias, Vané, por la presentación. Y bueno, voy a compartir mi pantalla. Vale, veis la presentación, ¿verdad? Sí, perfecto. Muy bien. Pues nada, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de estar hoy aquí con vosotras. Y bueno, ya os ha dicho, Vane, el título de la presentación. Estoy actualmente en el tercer año del doctorado y bueno, justo ahora hace un mes, poco más, bueno, hemos conseguido publicar, ¿no?, el primer artículo que lo hemos publicado junto con Diana Marre y Ana Moras, que son mis directoras de tesis. Y ahora, pues en esta presentación os voy a hablar un poco del artículo en el que estoy trabajando actualmente, por lo que, bueno, pues es un trabajo que está todavía en proceso y en ese sentido, pues cualquier comentario que tengáis al final o consejo, o incluso a nivel de literatura, os diré, ¿no?, un par de cosas que estoy, pues esto todavía valorando, pues será muy útil si queréis aportar algo en este sentido. Así que, bueno, si hay alguien que todavía no sabe el contexto de esta investigación, que no sé si todas vosotras ya lo habéis oído alguna vez, pues nada, tener en cuenta que mi doctorado se enmarca pues, dentro de este proyecto de la placenta artificial, ¿no?, que se está llevando a cabo en Barcelona. Es un experimento bueno, existen tres de este tipo en el mundo y digamos que el objetivo es el de tratar a los bebés prematuros extremos, porque pues a día de hoy son pacientes, ¿no?, que todavía pues, suponen un reto para la neonatología, tanto a nivel pues calidad de vida, ¿no?, posterior, si salen adelante, por así decirlo, ¿no?, muchas veces pues tienen secuelas más o menos graves y en otros casos, pues bueno, incluso a nivel de supervivencia, ¿no?, las tasas pues todavía son bajas en algunos casos. Entonces, bueno, los prematuros extremos son los bebés que nacen por debajo de las 28 semanas y la idea de esta tecnología de placenta artificial es crear algo similar a lo que veis en esta diapositiva, que es pues una especie de contenedor en el que se colocaría al bebé prematuro en su interior y se conectaría a través del cordón umbilical a un dispositivo externo, ¿no?, que se ocupa, pues la idea es que lo provea del oxígeno, el alimento, las hormonas necesarias y todos los proyectos que existen a día de hoy están en fase de experimentación animal. La mayor parte están utilizando fetos de oveja. En algunos casos han utilizado también fetos de cerdo, ¿no?, pues bueno, para valorar diferentes aspectos, pero digamos que todos ellos todavía están a la espera, digamos, ¿no?, de recibir, pues bueno, de plantear, digamos, este uso en seres humanos. Lo que nosotras estamos haciendo desde AFIN, pues bueno, formamos parte de este proyecto de Barcelona, como os decía, y nos estamos encargando pues de estudiar la parte sociocultural, ¿no?, que podría estar relacionada, pues eso, con esta implementación de esta tecnología. Y para ello, pues sobre todo estamos pensando en cuáles serían las implicaciones, ¿no?, y los retos que supondría esta tecnología pues de cara a los progenitores de los bebés prematuros y también a los profesionales, ¿no? No de neonatología, pero bueno, también de otras áreas como por ejemplo la ginecología o profesionales que están en contacto con estas situaciones. Para ello estamos llevando a cabo una investigación etnográfica
que se ha basado, pues, por un lado, en observación no participante en un hospital. He estado sobre todo en la UCI neonatal, que es la mayor parte de las cosas que os voy a contar hoy se basan en ese campo, pero bueno, pues también hemos tenido oportunidad de estar en consultas de ginecología de diferente tipo para ver pues qué ocurre antes, ¿no? De que se dé un nacimiento prematuro, y también en algunos casos pues en los ensayos de la placenta artificial hemos podido estar, digamos, en el laboratorio para ver un poco qué es lo que están haciendo los profesionales en este sentido. A su vez, estoy haciendo entrevistas semiestructuradas tanto a progenitores de bebés prematuros como pues, a profesionales, ¿no? Tanto neonatólogas como enfermeras neonatales, también ginecólogas y, como os decía, pues, los profesionales en la placenta artificial, ¿no? Que están trabajando en la placenta, que son profesionales de diferentes áreas de trabajo. Lo que para este artículo en el que estoy trabajando ahora mismo me estoy centrando pues mucho en esta temática, ¿no? Que es la persona y la liminalidad, no solo referida a los bebés prematuros, sino incluso también a los padres, ¿no? Que es lo que os mostraré un poco a continuación también. Pero digamos que el elemento inicial fue fijarse, ¿no? En esta entidad de persona del bebé prematuro. Hay literatura al respecto en antropología. Está, bueno, pues el extenso trabajo de Lynn Morgan, que no es específico sobre prematuridad, ¿no? Ella estudia pues, mucho la situación de los neonatos en muchas sociedades distintas, y ella hace esta distinción entre el nacimiento social y el nacimiento natural. Pues eso, como dos eventos separados entre sí en muchas sociedades, que se refieren pues un poco al nacimiento natural sería, ¿no? El hecho biológico de nacer en sí, y el nacimiento social pues corresponde pues a una serie de, bueno, pues a un periodo que ocurre después de ese nacimiento biológico, en el que muchas veces pues se implementan cierto tipo de rituales, ¿no? O, bueno, de aspectos relacionados con aceptar a ese nuevo individuo en el grupo social al que ha llegado. Lo que nota Lynn Morgan es que en las sociedades occidentales estos dos eventos pues, se han unificado, ¿no? No hacemos tanto esta distinción. Ella los relaciona mucho con las tecnologías prenatales, ¿no? Con la ecografía, o sea, como el hecho de poder ver al feto antes de que nazca, el hecho de saber, ¿no? el sexo, si es un niño o una niña, empezar a pensar en el nombre, empezar a socializarlo, ¿no? De esa manera, pues para ella es uno de los mayores impactos que ha tenido pues, a la hora de unificar, digamos, estos dos conceptos, ¿no? De cara a los bebés prematuros más en particular, hay algunas antropólogas y bueno, investigadoras en general que están un poco pues, analizando cómo estos bebés pueden ser considerados seres liminales. Muchas veces, pues un poco por la situación en la que están, ¿no? Después de nacer, muchas veces están en situación entre la vida y la muerte, ¿no? Entonces, este no saber qué va a ocurrir con ellos, incluso muchas veces los padres, ¿no? Y las madres cómo reaccionan a este tipo de situaciones, como veremos, pues hace que podamos afirmar, digamos, o podamos hacer este tipo de análisis de estos bebés como seres liminales. Relacionado con esto, es también interesante, pues un poco hacer el paralelismo entre el origen de las incubadoras, que, bueno, pues se inventaron alrededor del 1800, más bien a mediados del 1800, y comparar un poco qué ocurrió entonces con lo que plantea a día de hoy la placenta artificial. Porque, bueno, pues las incubadoras en su momento se inventaron pues en base, ¿no? a una serie de avances científicos, nuevos conocimientos que había en aquel entonces. La importancia que tuvieron no fue solo el hecho de, bueno, pues de mejorar, ¿no? las condiciones, digamos, de los bebés prematuros, mejorar la posibilidad de supervivencia de estos bebés, sino sobre todo el hecho de poner el foco en estos neonatos, ¿no? Porque pues hasta ese momento no había un cuidado especializado, digamos, de los neonatos en concreto, o sea, la pediatría, por ejemplo, no existía todavía en aquel entonces. Y bueno, pues lo que hizo la incubadora fue darle al neonato y al bebé prematuro, más en concreto, ¿no? Pues ese estatus de paciente, así decirlo. Esto es lo que ha llevado a algunos investigadores a acuñar este término, ¿no? A hablar de la institucionalización del cuidado del prematuro. Y bueno, es interesante también cómo desde la antropología pues hay una investigadora en concreto que está muy especializada en este tema, ha hecho mucho campo en UCIs neonatales, y está muy centrada en cómo, pues eso, tanto las incubadoras como la neonatología en sí, ¿no? Como disciplina que se desarrolló a lo largo del siglo XX, han sido como las inventoras, ella dice, inventora ontológica del infante prematuro.
como explica ella, ¿no? Como sujeto científico, paciente médico o incluso ser cyborg, ¿no? Este término un poco haciendo referencia a esta idea que se utiliza a menudo cuando hablamos de tecnología y medicina, ¿no? Entonces, bueno, ella tiene un análisis bastante interesante en este sentido. Y teniendo en cuenta estos aspectos, pues estoy analizando también qué es lo que dice la legislación española sobre la persona, ¿no? Sobre esta entidad de persona y sobre todo sobre cómo se adquiere el estatus de persona en el momento de nacer. En este sentido, aparece, bueno, este aspecto aparece relacionado en el código, aparece reflejado en el Código Civil, que hasta el año 2011 pues, eran dos artículos los que daban esta definición. Por un lado, el artículo 29 establecía que el nacimiento determina la personalidad y el artículo 30 establecía que solo se reputaría recién nacido el feto que tuviera figura humana y viviera 24 horas enteramente desprendido del seno materno. Esto, bueno, pues cambió. En el año 2011, ¿no? Se hizo un cambio en el Código Civil, en el artículo 30 más en concreto. Esto aparece reflejado en la ley, pues un poco como una consecuencia de una serie de decisiones, ¿no? Y de leyes también que se fueron modificando desde el año 1989, pues que se dio la famosa Convención de los Derechos del Niño, ¿no? De las Naciones Unidas, donde pues se establecieron ciertos derechos fundamentales que se consideraban que tenía que tener la infancia y cómo pues a partir de ese momento, ¿no? Se fueron pues estableciendo, digamos, una serie de normativas que iban un poco en esa línea. Entonces, este cambio en la ley está registrado, digamos, relacionado con este aspecto. Y como os decía, el artículo 30 es el que se modificó y a día de hoy es el que está vigente y establece que la personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida. Lo más importante de esto es sobre todo dejar de lado esta idea de la figura humana, ¿no? De que sea necesario tener aspecto humano para adquirir la personalidad. Porque esto se conecta pues, con muchos temas que hemos estado observando en la UCI también sobre qué aspecto tienen, ¿no? Los recién nacidos prematuros y cómo se reacciona muchas veces a este aspecto, que se pone un poco en discusión esta personalidad, ¿no? Que a día de hoy pues, viene otorgada, digamos, prácticamente de forma automática en el momento de nacer con vida. Otro aspecto a tener en cuenta es esta disposición adicional cuarta, que bueno, es una temática un poco distinta, ¿no? Respecto a los nacimientos prematuros, pero sí que es importante tener en cuenta este aspecto, ¿no? Que pues, a partir del 2011 también pueden figurar en el archivo del registro civil los fallecimientos que se produzcan con posterioridad a los 6 meses de gestación, pudiendo incluso los progenitores, ¿no? Otorgar un nombre. Entonces, bueno, es otro aspecto que estoy teniendo en cuenta, sobre todo a la hora de analizar, pues, de qué manera este concepto, ¿no? De persona o bueno, los aspectos que consideramos necesarios para otorgar personalidad, pues van cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? En base al contexto histórico, al contexto social también. Y bueno, es un poco el análisis que estoy llevando a cabo. Este aspecto, ¿no? Estos conceptos de la persona, la personalidad, los estoy ampliando también y los estoy observando, pues eso, en qué ocurre con los progenitores en la UCI neonatal, el rol, ¿no? Respecto al rol que tienen, sobre todo. Y bueno, en este sentido, a nivel teórico, me estoy basando en el estudio de Charis Thompson, que analiza, pues, cómo las tecnologías reproductivas no solo son productoras de bebés, por así decirlo, sino incluso productoras de progenitores, ¿no? Em, y en este sentido, como os decía antes, sí que estoy un poco todavía a la búsqueda, ¿no? Pues de quizás de literatura un poco más actual que vaya en esta línea, por si tenéis algún consejo en este sentido, será muy útil. Y bueno, otro aspecto que estoy teniendo en cuenta es el trabajo de Nafne Gamertov y Svendsen. Ellas han trabajado mucho el tema de la prematuridad, han hecho mucho campo en Dinamarca, en UCIs neonatales, y bueno, pues tocan diferentes temáticas también, ¿no? Que nosotras hemos visto en el campo, pero digamos que este tema, este concepto es muy central, ¿no? Para este artículo en el que estoy trabajando, o sea, la idea del attachment imperative. Ellas acuñan este término para referirse pues, a la mentalidad que existe tanto por parte del Estado danés como incluso del personal de neonatología bueno, pues de la necesidad que consideran que existe de que los padres y las madres se vinculen con sus hijos e hijas prematuros, ¿no? Independientemente de cuál sea el pronóstico de esos bebés, ¿no? Independientemente de si, bueno, pues si acaban falleciendo. Entonces, ellos como que consideran, ¿no? El personal de neonatología consideran parte del cuidado de estos prematuros y parte de las necesidades médicas incluso que tienen estos prematuros, ese vínculo con sus progenitores.
Y bueno, el análisis que ellas hacen es también un poco, pues, cómo los progenitores, por su parte, a veces oscilan un poco, ¿no? Están en una situación ambivalente entre sentirse, pues eso, completamente vinculados, ¿no? A sus hijas e hijos, sentirse en su rol de madres y padres, y en otros momentos en los que, pues, utilizan, digamos, algunas forma de desvinculación, ¿no? Sobre todo, pues eso, por esta incertidumbre de no saber cómo, bueno, si va a seguir adelante ese bebé o no. Entonces, esto también es algo que hemos, bueno, que hemos analizado mucho en la UCI del estudio, y yo no me centro tanto en el vínculo, pero bueno, os enseñaré en la parte de resultados, sí que es un tema bastante central, pero estoy intentando pues mirarlo desde otra perspectiva, ¿no? Pues un poco bueno, pues para manejar otros temas respecto a los que están analizando ellas. Estoy teniendo en cuenta también el concepto, ¿no? De la intensive motherhood, o sea, referido pues a todas las ideas sociales, ¿no? Que tenemos sobre qué tendría que hacer una madre o cómo una madre tendría que cuidar de sus hijos y de sus hijas. Porque bueno, es verdad que el campo en la UCI ha sido, bueno, pues los participantes también había tanto madres como padres. En las entrevistas hemos entrevistado tanto madres como padres, pero es verdad que, bueno, aparte de que las madres han sido más numerosas, ¿no? Entre las participantes, también es verdad que en la UCI, observando un poco ese contexto, sí que hay muchos aspectos, ¿no? Y muchas ideas relacionadas directamente con la maternidad, ¿no? Y lo que se espera de una madre, incluso a nivel social, ¿no? Son temas de los que hemos hablado mucho en AFIN. Entonces, bueno, por eso me estoy centrando sobre todo en esa figura, ¿no? Y en qué ocurre en la UCI respecto a lo que se espera de esa figura. Teniendo en cuenta estos aspectos, pues estas son las preguntas de investigación principales, ¿no? Que por un lado es entender cuáles son las experiencias de los progenitores de los bebés prematuros que están ingresados en la UCI, y a su vez, pues qué dificultades tienen, ¿no? Qué dificultades, qué ambigüedades se encuentran cuando tienen que asumir este nuevo rol de madre o de padre. Y por el otro lado, pues qué papel tienen los profesionales neonatales de cara a las familias, ¿no? Como paso posterior, esto todavía no es un campo que he analizado mucho, ¿no? Pero es también un poco hacer la reflexión sobre cómo estos resultados y cómo pues estas ideas, ¿no? que estamos analizando se pueden pensar para aplicarlas a la implementación de la placenta artificial en seres humanos, ¿no? Si ocurrirá pues dentro de pocos años como se prevé, como desean hacerlo los promotores. Entonces, bueno, es un poco, será el trabajo posterior, digamos, a este artículo. Por lo que, bueno, pues a nivel de resultados, para daros así algún ejemplo concreto, antes que nada, contaros un poco cómo era el contexto de la UCI, ¿no? Del campo. Una de las cosas más importantes era que el acceso para las familias era, bueno, 24 horas al día, todos los días de la semana. Esto es algo que cada vez se está extendiendo más en las UCIs españolas, pero sí que es verdad que hasta hace pocos años no era así, ¿no? Había un horario de visitas, estaba todo como mucho más controlado en ese sentido. Ahora podríamos decir que hay un poco un cambio de mentalidad, porque lo que se busca es que los progenitores pasen el mayor tiempo posible, ¿no? con los bebés que están ingresados, porque se considera que ellos tienen que ser parte de los cuidados de esos neonatos, ¿no? Y que también incluso el resultado, ¿no? de los cuidados médicos depende también mucho de la relación que se establece entre progenitores y los hijos, ¿no? Entonces, en este sentido también, bueno, pues las habitaciones de esta UCI en concreto eran individuales en la mayor parte de los casos. En algunos casos eran compartidas entre dos bebés, pero casi todas eran habitaciones individuales. Un poco también con esta idea, ¿no? Pues de dar un espacio íntimo a esa familia, y que esa familia pueda, pues eso, un poco, bueno, empezar a construir un hogar, por así decirlo, ¿no? Porque sí que se insistía mucho en personalizar la habitación, en llevar decoración, en hacer sentir pues eso a la familia y al bebé, ¿no? Como si estuvieran en casa. Entonces es como que incluso los espacios en general de la UCI están pensados para eso, ¿no? Para fomentar, digamos, ese tipo de situaciones. Y otra cosa en este sentido, pues que es ampliamente utilizada también, es el método canguro o el piel con piel, que este también es ampliamente utilizado tanto en las UCIs españolas como cada vez en más UCIs, ¿no? en el mundo. Es una técnica pues que consiste en que la madre o el padre, ¿no? generalmente son los progenitores, pues que se coloquen al neonato en contacto piel con piel directo sobre el pecho, y pasen así muchas horas seguidas, ¿no? O sea, siempre la explicación es que cuantas más horas se puede hacer, mejor será, ¿no? Porque por esto por un lado, pues facilita
ese vínculo del que hablábamos, ¿no? Entre madres y padres con el bebé. Y por otro lado, también tiene un motivo médico. O sea, parece ser que está muy estudiado, ¿no? En los últimos años en la neonatología, cómo este método favorece el neurodesarrollo de los bebés. Entonces hay, bueno, pues se le da mucha importancia, ¿no? El equipo de neonatología explica siempre pues, a los progenitores cómo llevar a cabo este método y pues siempre se busca que pasen el mayor tiempo posible con sus bebés, ¿no? De esta manera. Otra cosa a tener en cuenta son las especializaciones específicas del personal de neonatología en este hospital, que eran, pues eso, tenían, bueno, trainings, ¿no? En estos dos programas que he indicado aquí, el NIDCAP y el FINE, que ambos forman parte de, bueno, pues de una metodología que se llama Cuidados Centrados en el Desarrollo, de la que ahora os hablaré un poco más, pero digamos que en este hospital en concreto eran estos, ¿no? Los programas específicos, bueno, los trainings que tenía el personal de neonatología. Este tipo de métodos se basa también mucho en eso, ¿no? En que los padres tienen que estar pues, involucrados en el cuidado de esos bebés y también en la idea de que cada bebé, ¿no? Cada paciente es un individuo completamente diferente respecto al otro, que necesita una serie de cuidados muy personalizados y que hay que saber entender, digamos, ¿no? A ese paciente para poder ofrecerle lo que necesita para su bienestar. Entonces, bueno, esto es de las cosas que más me llamaron la atención desde el principio, porque se conecta mucho, ¿no? También con esta idea que decíamos de la persona del bebé, ¿no? Em, Como podéis ver aquí, bueno, esto salía un poco, este tipo de explicaciones en muchas conversaciones, ¿no? Con el personal de neonatología. También les solían explicar a los progenitores, pues, este tipo de aspectos, ¿no? En qué consistían los cuidados centrados en el desarrollo. Y bueno, pues en el primer ejemplo es una neonatóloga que ya explica, pues, que de cara al cuidado de los pacientes, ¿no? Pues un dato a tener en cuenta básico es la familia. Ella dice, en esto se centran los cuidados centrados en el desarrollo, todas estas cosas que de forma muy precoz se ha visto que si hay un buen vínculo y una buena estimulación por parte de los padres, son niños con un potencial muy alto. En niños que no reciben la familia, que están en una habitación solos y que la enfermera va cuando puede, se han descrito síndromes de deprivación sensorial. Esto es, bueno, importante tenerlo en cuenta porque sí que es muy central, como os decía antes, ¿no? Un poco la relación directa que existe entre los cuidados de la familia y el buen pronóstico de los bebés que están ingresados, ¿no? Incluso, pues eso, a nivel neurodesarrollo y este tipo de aspectos, ¿no? O sea, el hecho de que fueran bebés que tienen estimulación no solamente por parte del personal de neonatología, sino por sus familias, ¿no? Y bueno, me interesa resaltar esta parte que ya dice del síndrome de deprivación sensorial porque, pues eso, en parte de los resultados que os explicaré ahora, también hay pues muchas ideas relacionadas con los sentidos, ¿no? Y lo importante es que son los sentidos del ser humano, por así decirlo, ¿no? Para que estos niños se recuperen o para que tengan un buen pronóstico. En el segundo caso, es una enfermera neonatal que explica un poco, pues eso, que parte de su trabajo es humanizar al bebé y dice poco a poco, con mucha lentitud, porque cuanto más prematuro es, más lento tienes que ir, vas metiéndolo dentro de la familia. Tú tienes que ser la voz de ese niño hasta que los papás empiezan a conocerlo. Esta idea de ser la voz, ¿no? del niño es algo también completamente relacionado con los cuidados centrados en el desarrollo, porque digamos que la lógica es que los bebés tienen un lenguaje propio, ¿no? que hay que saber interpretar. Entonces, mucha de la práctica de la neonatología en este hospital se basaba también en observar los gestos del bebé, en observar su comportamiento para entender, ¿no? qué es lo que nos está diciendo el bebé y qué es lo que necesita ese bebé. Y también se les hacían pues, explicaciones en este sentido a las madres y los padres, ¿no? Para que aprendieran a conocer a su hijo, ¿no? Como dice aquí esta enfermera, y a saber interpretar lo que necesita, ¿no? También un poco esta idea de humanizar al bebé, ¿no? Respecto a lo que decíamos antes, pues de estos seres liminales, ¿no? O sea, el personal de neonatología es consciente de alguna manera, ¿no? De esta puesta en discusión, digamos, de esa entidad de persona del bebé prematuro y por eso ellos se sienten pues muchas veces parte, ¿no? de ese trabajo de humanizar a cada bebé en concreto. Otro aspecto también en este sentido importante es la idea de los cuidados centrados en el desarrollo de que la familia es una unidad que tiene que ser cuidada por parte del personal de neonatología, ¿no? O sea, es considerar al bebé prematuro pues no solo como un paciente individual y único, sino como un paciente que también forma parte de un contexto familiar concreto y, bueno, y que el personal, tanto enfermería, ¿no? como las neonatólogas, pues
se tienen que encargar, digamos, de cuidar de esa familia, ¿no? Sus pacientes son toda esa familia en su conjunto. Los progenitores, por otro lado, pues volviendo a esta idea de la liminalidad, ¿no? El hecho del ser humano o el humanizar a los bebés, pues sí que en sus relatos muchas veces hay una dificultad, sobre todo pues durante los primeros días, ¿no? Después del nacimiento, pues al ver a su bebé, ¿no? Muchas veces había relatos que, bueno, pues que explicaban que habían entrado en shock, ¿no? Al ver pues el aspecto físico que tenían sus bebés. En el primer caso es una madre de gemelos prematuros, habla de uno de los gemelos y ella dice cuando lo veía, pues está hablando de cuando lo veía en la incubadora, ¿no? Dice, para mí era una criaturilla, una cosa que estaba allí, que dependía al 100% de las máquinas. Era como una cosa que se mantenía con vida de una forma muy precaria. En el segundo caso es también una madre de gemelos. Ella lo describe la primera vez que vio a su hijo, ¿no? En el momento de nacer. Y ella dice, parecía un paquete de estos de chope al vacío, porque los ponen en esta bolsita. Se refiere a bueno, unas bolsas de plástico generalmente que se utilizan en neonatología pues para mantener al bebé bueno, que no pierda, digamos, temperatura, ¿no? Y, bueno, pues ella hace un poco este símil. La tercera madre pues también habla del momento en el que vio a su hijo por primera vez y ella dice, el niño estaba azul, estaba deforme, parecía de todo menos un ser humano. Es interesante, como os decía, que hay muchos ejemplos similares de este tipo, sobre todo referidos al primer momento, ¿no? De entrar en contacto con el recién nacido. Y bueno, pues muchas veces está relacionado también con las dificultades que ha habido, ¿no? Quizás en el embarazo durante las últimas semanas, dificultades en el parto. Entonces, bueno, no solo es que no sean físicamente el típico bebé gordito, ¿no? Como decían muchas personas, pues que te imaginas, sino es que muchas veces también están, pues eso, a nivel salud en malas condiciones y, bueno, esto es bastante impactante, ¿no? Este impacto llega incluso, pues eso, a poner un poco en discusión, ¿no? Teniendo en cuenta un poco el aspecto antropológico, pues esa persona del bebé y esa, bueno, esa personalidad de la que hablaba al principio. El personal de neonatología pues, es muy consciente de este aspecto, ¿no? De estas dificultades que tienen muchas veces los progenitores y, bueno, explican, como esta neonatóloga ya dice, que claro, pues que los padres se suelen encontrar a un niño metido en una caja muy pequeño, al que no reconocen, que está lleno de cables, y dice, esto les impacta muchísimo y les aleja, rompe el primer vínculo. El apego inicial que se crea súper pronto entre todos los mamíferos y sus crías, que es una cosa muy piel con piel, del olor, entonces se rompe. Y si tú no lo cuidas, que es lo que intentamos hacer aquí, pues los padres a veces se alejan. Tienen miedo a pegarse a un niño que se puede morir. Como os decía, ¿no? Es un poco esta responsabilidad una vez más que siente el equipo médico de cara a cuidar ese vínculo o a crear incluso ese vínculo, ¿no? Entre progenitores y los neonatos. En este sentido también un poco esta idea me interesa ella habla de los mamíferos, ¿no? O sea, habla del vínculo como algo básico a nivel biológico, habla de los mamíferos, sus crías, el piel con piel, el olor, ¿no? O sea, todos estos aspectos biológicos que sí que suelen poner, sí que suelen recalcar el personal de neonatología en la UCI. En este sentido, un poco como decía antes, pues me estoy centrando también en este análisis en los sentidos, ¿no? En qué papel juegan los sentidos en este contexto de la UCI, que es un contexto pues altamente tecnificado en el que pues muchas veces las madres y los padres se sienten quizás en una posición un poco secundaria, ¿no? Porque no solo la tecnología está cuidando de sus hijos e hijas, sino también pues el personal, ¿no? Un personal muy especializado y ellos pues muchas veces no saben cómo ayudar, por así decirlo, ¿no? Cómo cuidar de sus hijos e hijas. Entonces, en este sentido, sí que he observado pues, que hay muchos temas que se conectan con esta idea de los sentidos, ¿no? Esta explicación es de una enfermera neonatal y ella dice pues, que el bebé reconoce a la mamá. Dice, reconoce su olor, si le das leche, la leche del prematuro, dicen que tiende a saber ligeramente similar a cómo era el líquido amniótico, que es algo a lo que está acostumbrado darle a ese niño lo que él necesita, escuchar la voz de su madre, oler, decirle a la mamá que duerma la noche anterior con una muselina, un muñequito y luego lo traiga para meterlo en la incubadora, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas acciones de este tipo que están un poco buscando naturalizar ese contexto, ¿no? En el que se encuentran pues, estos bebés y estas familias en general. Y esto pues puede tener un aspecto muy positivo de cara a las familias, porque bueno, sí que hay algunos casos, algunos relatos en los que explican cómo a algunas personas les ha ayudado a sentirse
me he pasado aquí, les ha ayudado a sentir, a asumir ese rol activo, ¿no? Que decíamos que no siempre está presente. Entonces, en este caso, Nuria, que es la madre una madre de gemelos prematuros, ella explica, ¿no? Una situación en concreto en la UCI en la que pues, su hijo estaba llorando desconsoladamente y ella dice, la enfermera le puso el esparadrapo con el que yo había dormido a su lado y el niño se calmó. Y yo dije, ¿y esta magia que acaba de pasar? Y la enfermera me dijo, es por tu olor. Y dije, pero si el niño no me ha olido nunca. A lo que la enfermera contestó, ya, pero es que él sabe cómo tienes que oler. Entonces, claro, ya le sorprendió mucho, ¿no? Este aspecto, dice, qué cosa más animal, qué mamífero todo. Y pensé, no me pueden tener de una manera concreta, pero me pueden tener de otra. No puedo maternar como yo me imaginaba, pero tengo que conseguir maternar de otra forma. Entonces, como, bueno, un poco es esta idea, ¿no? De cómo puede ser también muy importante este tipo de detalles que lleva a cabo, ¿no? Pues el personal de neonatología para sentir ese empoderamiento, en este caso, pues de cara a ejercer una maternidad que no ha cumplido a lo mejor las expectativas que se tenían, pero bueno, pues finalmente es como una herramienta, digamos, para encontrar una manera distinta para estar, ¿no? Cerca de los propios hijos en este caso y como para ella ha sido algo muy positivo, ¿no? En este caso. La otra cara de la moneda, en este sentido, pues es un poco lo que estoy analizando como con este concepto de liminalidad parental, ¿no? También, o sea, referido a los progenitores. Porque muchas veces, pues sí que, bueno, tanto en las observaciones como en entrevistas, se puede ver un poco cómo se pone en discusión o se deja de lado, por así decirlo, la identidad personal, ¿no? De la madre o del padre, para darle pues como más importancia al rol que tiene como madre o padre de cara al bebé. Este es el caso de Eloísa, ¿no? Que ella explica, pues, bueno, pues que al principio ella se sacaba leche con el sacaleches, iba todo bien, pero llegó un momento en el que la niña tenía un ritmo mayor del que ella podía sacarse. Dice, entonces dije, pues es que no puedo más, ¿no? Y desde enfermería me decían, sácate más. Y yo decía, no, es que no puedo más, me va a dar algo. Los pechos me van a reventar, me duelen, se me van a caer a trozos. Pasas a ser la madre y ya te metes en el imaginario este social de la madre coraje, la madre sacrificada, que dices, es que yo también estoy cansada, pero ya no eres Eloísa o quien sea, eres la mamide. Que yo entiendo que las enfermeras no se pueden aprender el nombre de todo el mundo y que con un segundo hijo pues ya te has hecho la idea que esto va así. Pero con el primero es como, me puedes hablar como una persona y no como un sujeto. Entonces, bueno, esto es interesante porque es verdad que no solo ocurre, ¿no? En los nacimientos prematuros, o sea, el hecho de que de repente socialmente tu rol como madre o padre sea lo más importante, ¿no? O lo que más se ve a nivel social. Esto es algo, ¿no? Pues muy característico muchas veces, sobre todo, pues ella habla también, ¿no? De la primera, el primer hijo que tienes, pues que todavía te tienes que acostumbrar a eso. Pero bueno, lo que es especialmente importante en el caso de la prematuridad es que estos progenitores, pues muchas veces tienen problemáticas para sentirse, como decíamos, en ese rol, ¿no? Asumir ese rol de madre o de padre, tienen mucho miedo respecto a lo que pueda ocurrir y entonces, pues a veces pueden vivir de una forma un poco forzada, digamos, esta situación, ¿no? Todos estos esfuerzos que se hacen desde la neonatología, pues por generar ese vínculo y ese bienestar familiar. Em, en este sentido, bueno, un poco lo que decía, ¿no? O sea, es como que la identidad de la persona pues pasa a un segundo plano, por así decirlo. Y esto, bueno, este otro ejemplo es un ejemplo bastante extremo, soy consciente, pero me parece que ilustra muy bien pues un poco esta idea, ¿no? Que este es el caso pues de Carolina, que tuvo una hija prematura de 33 semanas, le hicieron una cesárea de urgencia y en el momento de nacer su hija le diagnosticaron leucemia y en ese momento la ingresaron en el hospital, en la planta de hematología. Entonces, bueno, pues ella estaba en el hospital, su hija estaba ingresada en la UCI y bueno, pues de vez en cuando ella estuvo 2 meses, ¿no? Ingresada, o sea, la madre estuvo 2 meses ingresada en el hospital, pues de vez en cuando le llevaban a la bebé para que pasara tiempo con ella. Entonces recuerda uno de esos días, ¿no? Uno de esos momentos en los que le llevaron a su hija. Dice, claro, recuerdo que vienen y me dicen, mamá, es la hora de... Así, mamá, porque era la hora de cambiarle el pañal a la niña. Te la trajimos para que se lo cambies. Me dejó a la bebé en la cunita y se fue. Yo casi no me podía mantener de pie. Entonces acerqué la cunita y cuando fui a cambiar el pañal me di cuenta de que no tenía fuerza en las manos. Imagínate, yo no tenía fuerza para despegar el adhesivo del pañal. Hice lo que pude, se lo dejé súper mal puesto. Te planteas decir, bueno, si ella me la trae, si los médicos de afuera la dejaron pasar para que yo lo haga, significa que yo lo debería poder hacer. Lo que piensas en ese momento es eso, lo debería poder hacer. Entonces,
como os decía, es verdad que es una situación bastante extrema, ¿no? Porque ella pues estaba en, bueno, no solo es que se ignorase, digamos, su situación de, bueno, de persona más allá de su rol de madre, sino que incluso se estaba ignorando su situación de paciente oncológica, ¿no? En este caso. Ella hace referencia pues a este mamá, ¿no? Mamá, te hemos traído a la niña. Esto era muy habitual en la UCI en general. El personal de neonatología se solía referir muchas veces, ¿no? Dirigir, no solo referir, sino dirigir a las madres y a los padres pues como mamá o papá, ¿no? O mami o papi. Y bueno, a pesar de que muchas veces pues eran familias que pasaban mucho tiempo, ¿no? En la UCI, porque muchas veces los bebés estaban ingresados durante muchas semanas. Y bueno, pues en este caso realmente ella nota, ¿no? Un poco esta forma de dirigirse a ella y sobre todo, pues eso, cómo nos está teniendo en cuenta su situación personal y lo que ella siente, ¿no? Porque ella dice, bueno, si los expertos que deberían saber en qué situación estoy yo me la traen, pues claro, es un poco también ese peso, ¿no? Y esa culpa de debería poder hacer algo que no me siento ser capaz no me siento capaz de hacer. Entonces, bueno, pues es un poco, estos son los temas así en general, ¿no? que estoy analizando en este caso. Y para concluir un poco con algunas ideas, pues nada, por un lado, el aspecto físico de los neonatos, ¿no? Pues puede resultar en la puesta en discusión de su persona, ¿no? Del reconocimiento de su entidad como persona, sobre todo referido a cómo reaccionan los progenitores que a su vez va un poco relacionado con el estado liminal, ¿no? En el que están estos bebés. Este estado de liminalidad pues, también se extiende a los progenitores en la UCI neonatal, un poco con los ejemplos que hemos visto, ¿no? De la relación que se genera entre el personal de neonatología y los progenitores. Y el personal, pues en general, se centra mucho en implementar acciones, tanto materiales como simbólicas, para reforzar este vínculo parental y esa persona del bebé, ¿no? O sea, realmente todos sus esfuerzos, digamos, van encaminados a eso y es eso lo que tienen siempre en mente, digamos, pues para hacer sí que el resultado final, ¿no? El resultado médico de cada paciente sea el mejor posible. Em, en este sentido, pues podemos afirmar que la UCI neonatal puede ser considerada como una tecnología que no solamente produce bebés, sino incluso también tipos específicos de maternidad o de paternidad que revelan ideas sociales y culturales sobre estos roles, ¿no? Y bueno, pues como decía antes, los próximos pasos de cara a estos resultados será un poco reflexionar sobre cómo estas experiencias son interesantes para plantearnos el uso de la placenta artificial en seres humanos si se acaba implementando. Así que bueno, esto es todo por mi parte. Muchas gracias y nada, si tenéis preguntas o comentarios, pues ahora es el momento. Muchas gracias, Paula, por la presentación. Ha sido muy interesante. Y muy interesante también de cómo la antropología la capacidad de la antropología también para analizar situaciones ¿no? Tales como el nacimiento de bebés prematuros. Y a mí en especial me ha hecho reflexionar mucho este concepto de liminalidad, que no solo se aplica a los bebés, ¿no? Que bueno, puede parecer un poco más obvio, sino también a las paternidades y a las maternidades y todos los roles y las expectativas sociales que se asocian a los papás y mamás de estos bebés, ¿no? Em, Voy a dar paso a los asistentes por si tienen alguna duda de pregunta, reflexión. Yo tengo alguna pregunta que hacerte. No tenía varias, pero no quiero monopolizar el espacio. Así que, Diana, Sí, yo soy acompañante y coautora, o sea que no sé si soy la más adecuada para hablar, pero claro, cuando uno lo sí que lo escucha, no es eres. lo mismo que leerlo, ¿no? Y un poco creo que voy en la misma línea de Vane, ¿no? Es decir, la presión sobre estos padres y madres es es tremenda, ¿no? En el sentido en muchos sentidos, digamos, ¿no? Es decir, ¿cuánta gente está en condiciones socioeconómicas de estar todo el día o sea, ¿no? Porque, o sea, yo como profesora me puedo pedir no sé, unos días para esto, pero yo pienso en una persona que es autónoma, que tiene que ir a trabajar cada día para comer cada día
que tiene otros hijos o dependientes o lo que fuera en casa, ¿cómo hace, no? Y no sé, no solo cómo hace, sino esta carga emocional que se ejerce sobre esta gente, digamos, ¿no? Entonces, claro, esto que voy a decir ahora no sé si es muy adecuado, digamos, ¿no? Más bien creo que no lo es, ¿no? Pero la verdad que cada vez que escucho estas cosas me gustaría, claro, es imposible, ¿no? Ver todo el corpus que sostiene esto, ¿no? En el sentido en que, ¿no? Porque incluso ahora, por ejemplo, no se llevan los bebés a cambiarlos en ninguna parte, ni los prematuros ni los otros, ¿no? Antes los llevaban, los cambiaban un ratito, los traían, ahora están, ¿no? Es decir, ¿cuál es el corpus teórico, cuál será el corpus teórico que sostiene esta intensividad y exclusividad de relación de piel, que requiere un ser humano de su padre y de su madre? Porque la verdad es que si uno sigue la historia de la humanidad, tiene poco que ver con esto, digamos, ¿no? Es decir, porque hay muchísimas culturas en las que esto no se produce y parece que acá hay unos 8.000 millones de personas en el mundo naciendo y criándose de otra manera, ¿no? Eh, no sé si tú tuviste esta sensación con las familias, Paula, esta sensación de todo esto que se requiere, digamos, ¿no? O si por otro lado, digamos, tiene más bien que ver con un esfuerzo enorme de las y los profesionales para tratar de que esto funcione de la mejor manera posible, ¿no? No sé cómo lo ves, Paula, gracias, ¿eh? Me gustó mucho escucharte también, porque una cosa es leer y otra cosa es escuchar. Muchas gracias, Diana. Y no, gracias por la reflexión, que siempre es muy interesante tus aportaciones. Sí, claro, yo creo, es como todo, ¿no? Hay diferentes tipos de experiencias, porque sí que creo pues, que para algunas familias, ¿no? Algunas madres, algunos padres, era algo muy positivo, porque era pues eso, una forma de sentirse, ¿no? En ese rol que no sabían cómo asumir y como es un poco lo que se da por hecho muchas veces, ¿no? Que tendría que hacer una madre o un padre, pues también como que asumen ese discurso, ¿no? Entonces no hay tanto un choque, por así decirlo, ¿no? Respecto a estos esfuerzos, porque es como, bueno, es que esto es lo que yo tengo que hacer y por eso he tenido un hijo, ¿no? Pero claro, es muy, claro, muy pertinente esto que dices, ¿no? Que es algo también como muy de nuestro contexto en concreto, o sea, lo tomamos como si fuera algo universal y atemporal, ¿no? Y que como si siempre hubiera tenido que ser así y en realidad no es así. Sí que es verdad, claro, o sea, por parte del personal de neonatología siempre estaba, ¿no? Mucho también esta explicación bueno, es que hay familias, pues eso, has mencionado los autónomos, por ejemplo, era un ejemplo que se hacía mucho, ¿no? Pues personas que son autónomas y que no pueden cogerse una baja, ¿no? Y los ves ahí en la habitación que están con el ordenador trabajando, o bueno, o que pues a lo mejor tienen, se mencionaba mucho también familias que tenían otros hijos, sobre todo si eran familias numerosas, pues que claro, que no podían permitirse, o sea, no tenían el tiempo material realmente de pasar tanto tiempo en la UCI, ¿no? Solo que, o sea, eran conscientes de esos aspectos y siempre los relacionaban, o sea, cuando se veía, porque se observaba mucho, ¿no? O sea, cuánto tiempo pasaba la familia con cada niño, es algo que se apunta además en la ficha de los pacientes. Y entonces en los casos en los que se veía que había una falta en ese sentido, sí que muchas veces ellos tenían conversaciones con las familias como para entender el por qué, ¿no? O sea, nos relacionaban con, tiene que haber un problema en esta familia, entonces vamos a ver, ¿no? Qué es lo que les ocurre para ver si los podemos ayudar de alguna manera también, ¿no? Entonces, pues como te decía, lo relacionaban mucho sobre todo con temas laborales, con temas de familias numerosas, ¿no? Claro, hablaban mucho pues de inmigrantes, ¿no? Pues que a lo mejor que si el marido trabajaba y la mujer no, pero tenía en casa pues otros 3 o 4 niños, que claro que eran situaciones muy difíciles. Entonces sí que estaba esa comprensión, digamos, ¿no? Pero solo se relacionaba con ciertos aspectos, como si fueran solo esos los que podrían justificarlo y no otros, ¿no? Y bueno, y a su vez, a pesar de ello, también había esta insistencia, ¿no? Por decir, bueno, pero es que tenéis que estar aquí todo el tiempo posible porque es que vuestro hijo os necesita, ¿no? Y es un poco era mucho este discurso, también estaba muy presente el discurso de, bueno, aquí somos 3 pilares, ¿no? Uno es el bebé, otro es el equipo de neonatología y otro son los progenitores, ¿no? Y vosotros, o sea, gran parte del bienestar y del buen pronóstico de este bebé depende de vosotros, ¿no? Entonces, sí que estaba como muy presente esta mentalidad, ¿no? Y este convencer
por eso te digo, o sea, es particular porque quizás tendría que analizar un poco más esto, ¿no? Pero sí que hay conciencia sobre ciertas dificultades, aunque solo algunas, pero a su vez sigue siendo, ¿no? La insistencia de, bueno, pero es que tú tienes que estar aquí porque tu hijo te necesita, ¿no? Entonces, sí, es como que no hay un equilibrio en realidad. Mm, Lo tengo que seguir analizando esto. Ville, ¿tenías la mano levantada? He visto. Sí, 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 muchas gracias. A mí también me ha resultado súper interesante. Por momentos también me resonaba todo esto del piel con piel, Diana, que lo habíamos escuchado tanto en adopción también, ¿no? Que tenía... Pero una cosa con la que me he quedado un poco pillada y que te lo planteo, no sé si lo has pensado, me parecía al escucharte que había una cierta tensión, sobre todo en el uso, en la forma en que se los nombra, en los apelativos que se utilizan para comunicarse con ella, ¿no? Esto de papá ven aquí que toca no sé qué, mamá toca, ¿no? Una tensión para mí muy interesante entre la homogeneización o la despersonalización de padres y madres y supuestamente esta cosa de los bebés en el centro, ¿no? Como cada bebé como individuo con sus necesidades, con ¿no? Bueno, no sé si te hace mucho sentido, pero a mí me ha parecido como una tensión muy interesante de intentar convertir en persona a los bebés y despersonalizar a padres y madres, ¿no? Es como si fueran cosas incompatibles, ¿no? Y, en, y homogenizándolo todo, ¿no? Ese caso que tú decías muy extremo de la madre con leucemia, a mí me parece como, bueno, tiene muy claro en su esquema que el bebé necesite que lo toquen, pero nadie ha pensado que esta mamá no es como otras. Y a lo mejor ese día está mareada, con náuseas, como para cambiar un pañal, qué sé yo, ¿no? Me pareció una tensión súper interesante, que no sé si la habías pensado y si la has pensado de alguna manera, me gustaría escucharte. Y la otra cosa que pensaba era en el marco teórico de la liminalidad, ¿no? Y en bueno, todo el desarrollo del tema de los estadios liminales y tal, como espacios productivos. Y, y claro, escuchándotelo es como si ahí hay la producción de un bebé persona y de unos progenitores que tienen que convertirse y sentirse en padre y madre, pero escuchándote pareciera que toda la agencia está puesta en el equipo médico. Entonces, me parece, bueno, me parece como para pensarlo de qué manera las prácticas de ese mismo equipo médico podían dar más agencia a las familias o pensar eso de otra manera. Y también, no sé, es un comentario que te dejo ahí, no sé si también has estado dando vueltas por ahí, me gustaría saber cómo lo estás pensando. Muchas gracias. Muchas gracias, sí, porque bueno, es interesante y te agradezco esto de la tensión porque sí, ya te digo, todavía estoy trabajando, ¿no? O sea, llevo un tiempo con este artículo, pero es como que le voy dando vueltas, ¿no? Y esto de la tensión, sí, es algo que tengo en mente y es verdad que ahora lo había dejado como un poco de lado, pero es algo que vi claro, o sea, lo has descrito perfectamente, ¿no? Un poco esta idea, personalizar al bebé y despersonalizar a la otra parte. De hecho, me perdí un poco, ¿no? A nivel teórico, porque empecé a analizar pues, un poco el tema de la identidad, ¿no? ¿Qué es la identidad? ¿Cómo se construye? Pero claro, meter identidad respecto a la persona, o sea, bueno, me metí un poco en un jardín del que no sabía. Igual el concepto de Mm. subjetividad te funciona mejor que el de identidad. ¿Vale? Subjetividad en el sentido de que los sujetos nos conformamos sujetándonos a discursos Ujú. o a comprensiones, ¿no? Porque entonces ya no es tanto una cosa identitaria como narración personal, sino como tus interacciones, tus Sí. experiencias, tu contexto va construyendo tu subjetividad, no sé. Vale, sí, 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 buena idea. Sí, porque ya te digo, empecé a entrar en cosas que luego pues veía que no me Claro. llevaban a donde yo quería llegar. Y es una buena idea, porque sí, o sea, para mí es básico, ¿no? Esta tensión que existe y todo, pues es una vez más, o sea, yo entiendo que por encima de todo está el bienestar de ese bebé, que es el paciente, ¿no? Y es como que justifica, ¿no? Todas estas situaciones, pero claro, cómo repercute por el otro lado. Y es interesante, ¿no? Esfuerzos por un lado para una cosa, pero dejar, ¿no? De lado pues otra parte, ¿no? Que son unos padres que también pues lo están pasando mal, ¿no? Que tienen una circunstancia específica y bueno, nos está teniendo
a veces muy en cuenta, ¿no? En nuestros casos sí, pero bueno, es un poco, sí, esta Es- tensión. Y respecto, claro, decías respecto a la agencia, ¿no? Que puedan tener los progenitores en la UCI, o sea, en este contexto. Claro, es verdad que yo he pasado en la UCI sobre todo tiempo con el personal de neonatología, ¿no? Que esto Ujú. quizás me haya faltado un poco también en la investigación, estar dentro de la UCI con las familias, ¿no? Porque he hecho muchas entrevistas, pero dentro de la UCI no he pasado tiempo yo a solas, por ejemplo, con las familias, bueno, porque no se han dado las circunstancias que lo permitían, ¿no? Y entonces yo sí que creo que a veces pues un poco estas ideas de los cuidados centrados en el desarrollo sí que sirven para que esas familias sientan agencia, ¿no? O incluso el método canguro, o sea, hay mucha gente que habla de lo útil que ha sido para ellos, por ejemplo, el método canguro, pues para conocer a su hijo o a su hija, porque al principio pues sí que tenían quizás, ¿no? Esta desvinculación y cómo a ellos les ha servido el pasar tantas horas, ¿no? Aunque sea en esa postura simplemente conociendo a sus hijos o reafirmándose, ¿no? En ese rol. Entonces sí que creo que estos métodos que se utilizan a día de hoy sirven para eso, porque de hecho es lo que buscan, ¿no? Pero claro, tienen la otra parte, ¿no? Yo no sé si depende mucho también de la personalidad de cada uno, ¿no? Un poco, o sea, respecto a lo que tú piensas que es la maternidad o la paternidad, pues que a lo mejor te adaptas mejor y esto te está facilitando algo que tú ya piensas que deberías estar haciendo, ¿no? Pero claro, si no entras dentro de ese esquema, en realidad, pues a lo mejor te quedas un poco fuera, ¿no? De lo que crees que es una comprensión hacia tu circunstancia. Entonces, no lo tengo muy resuelto, o sea, te agradezco, ¿no? Esta reflexión porque es algo también, ¿no? Como muy, muy central, pero sí, o sea, sería también entender, ¿no? De qué otras formas de agencia encuentran los padres y las madres más allá de lo que les aconseja el personal de neonatología, ¿no? Que yo creo que eso ocurre mucho al irse a casa, o sea, de que hay mucha gente que dice que cuando fueron a casa, a veces es un poco difícil ese primer momento, pero ahí sí que ya es el momento de, bueno, pues ahora hago lo que yo necesito hacer, ¿no? En el contexto de la UCI en concreto, no sé qué tipo, ¿no? de aspectos pueden haber encontrado que les hayan ayudado fuera de lo que les dicen, pero bueno, lo tendré en cuenta. Claro, igual es que al escucharte sonaba todo como con un enfoque superdisciplinar y de Ya, control, ¿no? sí. No sé, yo me pregunto. Y por otra parte, cuando tú dices que muchas familias han dicho que les ha servido, yo lo puedo entender eso. Yo he estudiado mucho el tema de la adopción, que también es como la inclusión de un cuerpo extraño, ¿no? Que se siente como extraño al principio, por mucho que haya sido muy buscado, muy esperado, muy lo que tú quieras. Y también había este consejo del piel, el con piel, ¿no? Ujú, Y te puedo decir que incluso desde la experiencia personal, sí. O sea, estar sentada en un viaje en coche, muy al principio, em, con mi hija en brazos, dormida, bueno, era como muy reafirmante, como, ¿no? Como daba como mucha paz, ¿no? ujú. Luego venían las rabietas y daban menos, pero ese momento era como, vale, nos estamos conociendo, funciona, ¿no? Pero claro, también pensaba, bueno, no sé, em, igual me gustaría hacerlo con la música que me apetece o no sé, no sé, ¿no? O sea, al escucharte, por eso pensaba cómo sería viviéndolo desde el lado de las familias, da la sensación, y entiendo que es bastante así, es como nosotros el equipo somos las expertas que sabemos lo que funciona, Ujú. y tú tienes que cumplir disciplinariamente por el bien de tu bebé y cómo tú pienses, veas, creas, te venga bien hacer otras cosas, queda fuera, porque nosotras sabemos, Sí, ¿no? Y es un modelo único. Entonces me quedaba ahí, enganchada con sí. eso. Sí, sí, sí. Sí, y utiliza mucho también esta expresión de capacitar a los padres, ¿no? Es como que a los padres les tienes que hacer un training para ser padres o madres de sus hijos, ¿no? Y esto está como muy presente, o esta idea de saldréis del hospital sabiendo más que si hubierais tenido un niño a término, ¿no? Porque nosotros os vamos a enseñar cómo cuidar de este bebé. Entonces, sí, pero habría que ver, ¿no? Sí, qué formas se encuentran, porque yo en realidad, yo creo que también durante las entrevistas, ¿no? Muchas de las cosas que me han contado son en esa línea, ¿no? En la línea de lo que les decían que tenían que hacer y entonces lo hacían, ¿no? O se resistían a ello y entonces generaba ese malestar. Pero no sé si tengo datos en este sentido, ¿no? De formas que hayan encontrado propias más allá de esta disciplina de la que hablas, pero voy a intentar mirar los datos O un a lo poco. mejor en la vuelta a casa, ¿no? Si ellos Mm, tienen otras prácticas cuando están en un espacio no controlado y claro, supervisado, a lo mejor también da para reflexionar, bueno,
Sí. Hay más, no sé. Pero me parece súper interesante, Paula, la verdad. Muchas gracias por No, compartir. gracias a ti por las ideas que me vienen muy bien. Muchas gracias. Claro, que tienes la mano levantada. Después va Diana. Bueno, Paula, ya te dije, a mí me encanta escucharte y el trabajo me encanta, así que bueno, todos los me encanta, ya los has escuchado muchas veces. Me quedé pensando, y ahora que Vie también trajo este tema, ¿no? En como que hace más de 100 años que seguimos explicando el apego de la misma manera, ¿no? Es curioso. Las sociedades todas han cambiado tanto, ¿no? Y hace 100 años que tenemos las mismas ideas, ¿no? Sobre cómo se produce el apego, el objeto transicional, ¿no? Esto de te doy la mantita, te pongo la tela que tiene tu olor, ¿no? Te hago el celosito con la baba, con la leche. Como que es como leer Winnicott y decir, bueno, nada ha cambiado después de 100 años, ¿no? De que ha pasado mucha agua bajo el puente, se ha discutido mucho el tema de las teorías de attachment, bueno, y ni hablar de todas las reformulaciones pseudocientíficas que circulan por todos lados, ¿no? Respecto de cómo es crear el apego seguro y todo eso. Como tampoco quiero caer, como dice Diana, en el abuelo cebolleta, porque siempre parece que digo las mismas cosas y critico las mismas cosas, no me voy a extender mucho en esto, pero creo que merece un poco la pena pensar en este énfasis, ¿no? En cómo pensar la creación de un vínculo de apego en estas circunstancias que son tan poco normales, entre comillas, es decir, tan intermediadas por tantas situaciones que pueden, bueno, generar estrés en los niños, en los padres, en los profesionales de salud, etcétera, ¿no? Y también pensaba, ¿no? Esto de la estimulación sensorial, que creo que también está como muy presente en los discursos actuales sobre los tratamientos, bueno, de cómo sobrellevar situaciones críticas, ¿no? En los niños, sobre todo los recién nacidos. Y a veces me da la sensación de que hay como una hiperestimulación sensorial que no sé si el bebé necesita, no sé si es respetuosa de los tiempos de los bebés, ¿no? Esta cosa de llevarles música, llevarles la voz grabada de las madres, ¿no? Que no sé si en el contexto donde tú estudiaste se ve, pero en muchos contextos neonatales, ¿no? Como esta cosa de también puedo separar la voz de la madre o del padre del padre o de la madre, ¿no? Así como que ahí se pierde el vínculo y me quedo con un pedacito que es algo que creo que estimula el cerebro del niño en algún punto, ¿no? Me da como un poco de, no sé, me generan como un poco de incomodidad estas fragmentaciones, ¿no? Que veo en algunos cuidados. Y nada, quería preguntarte si lo has visto, si te ha generado algún tipo de reflexión como para poder trabajarlo en las entrevistas con el personal de salud con el que interactuaste, ¿no? Este tipo de cuestiones. O con los mismos padres, ¿no? Con progenitores. Gracias, muchas gracias, Caro. Sí, y de hecho, gracias, ¿no? Por mencionar esto de la hiperestimulación, porque es algo también de lo, claro, es que estoy hablando mucho de las neonatólogas, ¿no? Porque realmente como que estos temas los he explorado más con ellas a lo mejor que con las madres y los padres, ¿no? Pero sí que es verdad, porque claro, está el contexto de la UCI, pero luego a veces pues estaban estas consultas, ¿no? De neonatología, que eran consultas externas, digamos, que es pues que se hace el seguimiento, ¿no? De los bebés que ya han sido dados de alta, pues cada X meses los ve una neonatóloga y bueno, o los profesionales que sean necesarios para ver un poco la evolución que tienen. Y sí que luego, pues claro, en esas consultas se veían, por ejemplo, muchos casos de autismo, ¿no? O bueno, otro tipo de aspectos a nivel relacional. Y sí que en algunos casos, no estoy segura tanto de que fueran neonatólogas, sino quizás otras profesionales, ¿no? Dentro del hospital, que hablaban un poco de los, pues de qué conlleva, digamos, esta hiperestimulación, porque el hecho de que estés todo el día, ¿no? Con un bebé, lo que tú dices, que si la voz de la madre, que si el olor, que si tócalo, que si no sé qué, que muchos de estos aspectos que se desarrollaban después, ¿no? Durante los primeros años de vida referidos a autismo y otro tipo de cosas, estaban relacionados con esta hiperestimulación. O sea que a lo mejor se iba demasiado para el otro lado la balanza, ¿no? Y eso estaba generando un nuevo tipo de problemáticas a nivel, bueno, a nivel neuronal, ¿no? De los niños por hacer tanto énfasis, ¿no? O sea que
Claro, no sé hasta qué punto existe esta conciencia, digamos, ¿no? Desde la neonatología, o sea, en esta UCI en concreto, me refiero, porque es verdad que lo que ocurría con muchos profesionales es que veían a esos bebés en ese momento que estaban ingresados, pero luego ya no sabían nada, ¿no? Sobre lo que ocurría, o sea, solo había una profesional que luego veía el seguimiento, que hacía estas consultas de seguimiento y de hecho es un problema que ellos veían, ¿no? Muchas veces que decían, es que nosotros deberíamos luego seguir a este paciente, ¿no? A lo largo, pues, de varios años para ver un poco bueno, qué va ocurriendo, cómo se va desarrollando. Y esto que has dicho, o sea, no he visto situaciones, pues esto que decías, ¿no? De poner la voz de los padres o algunas cosas cuando no están los padres. Sí que es verdad que de cara a la placenta artificial es muy interesante esta reflexión porque es lo que se está planteando, ¿no? Porque se pone muy en discusión el hecho de que, pues eso, el feto, ¿no? Va a estar pues dentro de esta bolsa completamente aislado, los padres no van a poder tocarlo, o sea, no va a poder haber todo este estímulo que consideran que necesitan, ¿no? Los neonatos. Y sí que se están planteando, bueno, por un lado a veces hablan de poner sonidos neutros, ¿no? Sonidos blancos, creo que se llaman, ¿no? Como para que el feto oiga algo, pero a veces incluso dicen, pues a lo mejor podríamos poner la voz de la madre, ¿no? Las voces de familiares para que el niño pues empiece a acostumbrarse a ver ese tipo de cosas. Entonces es como muy central, ¿no? Es verdad, desde la neonatología, la práctica médica, como esta necesidad de estimulación sensorial, pero a veces a lo mejor no hay tanta conciencia sobre qué consecuencias está generando, porque tampoco es como se daría a lo mejor, ¿no? Pues eso, lo que decíamos antes, no son aspectos universales que se hayan hecho siempre así, de esa manera, de forma sobre todo tan intensa, ¿no? Mm. Em, Sí, yo creo que la palabra que usas es correcta, ¿no? Intensa, ¿no? Creo que hay, bueno, un modelo, como decía Vie, ¿no? Es un modelo y de pronto desde ese modelo asumimos que, bueno, que las madres y los padres tienen a los niños todo el día pegados encima y que eso es lo que necesitan, ¿no? Cuando, bueno, como decía Diana, hoy, la evidencia etnográfica histórica nos lleva a otras realidades, ¿verdad? Y hay niños que han crecido sin ningún inconveniente y hay niños que no han crecido porque sus padres han decidido también que no debían crecer si no tenían las condiciones necesarias para hacer frente a los requisitos mínimos que se necesita para estar vivos también. Y eso es una parte que hay que asumir y que no la asumimos porque, bueno, porque tenemos una idea acerca de la persona, de los derechos de los niños y de muchas cosas que también no son un modelo universal, ¿no? Eh, Quiero decir, esto da para muchas cosas, pero es interesante pensarlo desde este lugar, ¿no? Porque de pronto nos encontramos con unos padres que no sé, que no pueden hacer esto, pero y que no quieren tampoco. Y bueno, y no hay lugar para estas situaciones, ¿no? O sí, pero desde una desde una penalización, ¿no? Me parece que tenemos como mucha tendencia a penalizar antes que escuchar o tratar de entender qué es lo que puede estar pasando, ¿no? ujú. Muchas gracias, sí. Seguiré esta reflexión. Diana, Sí, no, es me pareció interesante esta propuesta de Die, porque la verdad que a nivel del tema de la identidad, ¿no? Porque entrar en el tema de identidad en antropología, entrar en un mare magnum del que es difícil encontrarle la vuelta realmente, ¿no? Y la salida, o sea que yo creo que es una muy buena sugerencia, ¿no? Y bueno, esto del apego, no sé, a mí los trabajos sobre adopción me dejaron escaldada con el tema del apego y además esta cosa de los vínculos y Bowlby, además una formulación posterior a la Segunda Guerra Mundial en un contexto absolutamente específico y que sigamos dando vuelta alrededor de esto a mí sinceramente me preocupa, pero también me produce realmente una gran angustia esto de pensar en esta presión sobre las familias de una forma bueno, que debe ser difícil de sostener, ¿no? Y también pienso en esta gente cuando sea grande, digamos, ¿no? Esto de, bueno, no pude estar, o yo pude estar, nosotros no pudimos estar, ¿no? O este tipo de cuestiones, ¿no? Porque los relatos familiares se siguen transmitiendo, ¿no? Eh, por no decir que, bueno, esto yo lo he hablado con Paula, ¿no? Cuando analizábamos un poco sus cuestiones, ¿no? Si hay una resistencia, por decirlo de alguna manera, o una cierta, no sé, distancia al apego, a este apego, digamos, bueno, ¿no habrá una sabiduría materna o paterna que orienta un poco esta cuestión, pensando
de cara a pensar que a lo mejor ese hijo o hija no va a sobrevivir y entonces si me apego mucho será peor o lo que fuese, digamos, ¿no? Finalmente, por no decir, bueno, no, yo tengo hijos, ¿no? Y no fueron criados así, digamos, en el sentido en que tampoco fueron prematuros, pero quiere decir, ahora, no sé, antes se llevaban el niño unas horas, cuando uno los tenía, uno salía del hospital recién parido a las 24 horas o menos. Yo me pregunto todos los traumas que tendrán mis hijos y los míos, digamos, por no haber tenido estos attachments y estos vínculos y esta intensividad parental, ¿no? Porque pareciera ser que todos tenemos, recuerdo una doctoranda china que me decía, muy simpática, además con mucho sentido del humor, que me decía, ¿tú te imaginas, Diana, qué buen lugar para los psicoanalistas argentinos sería China? Dice, porque a nosotros nuestros padres cuando nacíamos nos llevaban con nuestros abuelos porque trabajaban y no nos podían cuidar y prácticamente nos iban a buscar cuando teníamos 12 años. ¿Eh? Estaríamos todos traumados por no tener padre y madre al lado toda la vida. Entonces, yo digo, evidentemente cada lugar su situación cultural, ¿no? Pero a lo mejor, bueno, matizarla un poco o mirar un poco la diversidad, a lo mejor nos iría bien. Cierto es que, claro, los profesionales hacen lo que pueden y donde pueden también, ¿no? Y está esa tensión entre la autonomía, es decir, la decisión del paciente madre, por un lado, que esto lo defienden los ginecólogos, digamos, y el derecho del paciente bebé, que lo defienden los neonatólogos, ¿no? Y cuando se produce una tensión, digamos, ahí está el problema, ¿no? Gracias, Paula, de todas maneras, me ha encantado, ¿eh? O sea que... Gracias, muchas gracias, Diana. Y solo, o sea, muy breve, ¿eh? Pero me has hecho pensar esta tensión, ¿no? Que también era algo que se hablaba con neonatólogas, con ginecólogas. De hecho, una neonatóloga me decía, yo estaba muy sorprendida porque una mujer que estaba en amenaza de parto prematuro, me llamaron a ginecología y la mujer decía que se iba a casa. Y yo decía, pero ¿cómo se va a ir, no? Y claro, dice, claro, y en neonatología en ginecología me dijeron, no, es que es su decisión, ¿no? O sea, hasta que no nazca el bebé, es ella la que decide. Y para ella era increíble pensar en esto, ¿no? Porque dice, no, es que nosotros en neonatología, cuando hay un bebé y sus padres no están tomando la decisión que nosotros consideramos adecuada, quitamos la potestad de forma temporal, ¿no? Llamamos a un juez de guardia, se quita la potestad y hacemos lo que nosotros consideremos. Entonces, al cruzar ese umbral, ¿no? Este nacimiento biológico, o sea, en cuanto cruzas ese umbral, todo cambia, ¿no? Y es un poco, sí, una tensión entre las dos especialidades. Muy interesante. Gracias. ¿Puedo decir algo antes de Marcín que me quedó de lo que dijo Diana? Solo un comentario. Todas estas ideas sobre el apego y lo que pensemos que están hechos en unos contextos de mucha deprivación social de los niños, es decir, condiciones muy extremas que significa que tus padres murieron todos en una guerra o estás en una institución total y no tenés, o sea, digo, pensar que todavía podemos seguir usando esos modelos para niños que en condiciones más o menos normales luego van a una casa y están con una familia y unas personas que más o menos los cuidan todos los días, digo, este es el punto que a mí me asombra, ¿no? De todo esto y que no sé si me río por no llorar, pero realmente creo que es un poco esto lo que tenemos que pensar, ¿no? Cómo trasladamos, ¿no? Estas cosas o las investigaciones de Spitz, o digamos que además estaban intentando entrenar a enfermeras que cuidaban a los niños en ausencia de sus padres. Bueno, no sé, como que, en fin, nada, eso. Gracias. Sí, sí. Marcin, tienes la mano. Hola, hola, hola Paula y muchas gracias por tu trabajo que es súper interesante, de verdad. Perdona que llegue tarde y puede ser que tenga que también escaparme en algún momento porque tengo un técnico en casa que está lidiando con una urgencia, así que me puede llamar en cualquier momento. Em, Te quería preguntar por lo de humanizar el feto, el bebé, según, ¿no? La edad. Si cambiaba mucho con la edad, em, y, por ejemplo, a partir de cuántas semanas, quizás lo dijiste al principio cuando yo llegué tarde, no sé, a partir de cuántas semanas estaban ahí los bebés neonatales.
Y entonces cómo cambiaba con el tiempo, ¿sabes? Porque aquí pienso en una entrevista, ahora trabajo en un proyecto em, en las clínicas de aborto y las clínicas de obstétricas en Inglaterra, precisamente en mi caso, aunque el proyecto es internacional desde Italia. Y entonces recuerdo una entrevista con una sonógrafa, ¿no? Ultrasonógrafa, que me contaba que, claro, cuando están cerca de 24 semanas, que para muchas profesionales es un reto, un poco, ¿no? Porque 24 semanas es el corte para el aborto en el Reino Unido. Pero al mismo tiempo, a partir de 24 semanas pueden ya nacer y sobrevivir los bebés neonatales, ¿no? Entonces ahí la precisión de determinar esta edad, ¿no? Es muy fuerte. Pero podemos incluso ir buscar ejemplos más fáciles, ¿no? Los padres, madres que usan reproducción asistida y enseñan, ¿no? Las fotos en social media y así, a partir de, no sé, los primeros días, ¿no? Primer ultrasound que hacen, ¿no? Entonces, claro, lo humanizan muchísimo, ¿no? Contrariamente, por ejemplo, a los casos del aborto, ¿no? Donde hay otra, debe haber otra actitud, ¿no? Entonces tenía un poco la curiosidad por lo que decías, estas citas que tenías, súper interesantes, ¿no? De esta ambigüedad que sentían, ¿no? Los padres, las madres, como sí, pero no, sí, pero suspendido porque no se sabe, ¿no? Cómo seguir, así podrías decir algo más. Y sobre todo esto, cómo cambiaba, a partir de cuántas semanas eran y cómo cambiaba esta actitud, ¿no? De los padres, madres, según la edad. No sé si. Y también si podrías comentar por lo de la patria potestad, porque esto se me escapó brevemente, que me pareció un detalle importante. No sé si lo comentaste antes en la charla, si es el caso, no te preocupes, pero si no, me interesaría. Gracias. Muchas gracias a ti. Sí, lo de la patria potestad es que lo he dicho muy rápido porque no quería alargarlo mucho. Me refería, pues eso, o sea, claro, todavía no he mirado muy bien la ley, ¿no? Qué es lo que establece, pero bueno, entiendo que esto aplica en general, ¿no? A los menores de edad, que, ¿no? Que un médico, si hay un procedimiento que considera que necesita ese menor, pues bueno, sea para salvar su vida o sea, pues para tener, ¿no? Porque está en una situación de emergencia médica, los médicos creo que generalmente pues tienen esa opción, ¿no? Digamos, de retirar, se retira la potestad de los padres si ellos se están oponiendo, digamos, ¿no? A esa intervención, se retira de forma temporal, o sea, no es que les quiten la custodia de sus hijos, sino que para poder hacer esa intervención médica, pues pueden llamar, a mí lo que me explicaban en neonatología es que siempre hay un juez de guardia, ¿no? Al que llaman por teléfono y en ese caso, pues creo que es un procedimiento muy rápido, no sé si son situaciones muy complejas si el juez tiene que presentarse, ¿no? En el hospital para analizar la situación o si es muy evidente, pues incluso por teléfono les da esa autorización. Pero bueno, creo que es un proceso bastante rápido y es para estas situaciones, ¿no? Un poco de emergencia en las que el equipo médico considera que ese menor necesita, ¿no? Un tipo de intervención en concreto. Entonces, en neonatología no me dijeron que fuera algo muy habitual, pero sí que ocurría, ¿no? Porque sí que había, pues a lo mejor algunos casos de niños o en situaciones de final de vida o en situaciones al contrario, ¿no? Que ellos consideraban pues, que tenía altas probabilidades de supervivencia, pero que los padres se negaban, bueno, pues por una serie de motivos, ¿no? Que eran sus motivos en concreto, pero no siempre ese era el paso directo, digamos, o sea, muchas veces había un comité de ética de por medio. Claro, esto es en casos en los que los bebés pues igual están ingresados, ¿no? Y hay tiempo a lo mejor para razonar. Entonces hay veces que hay un comité de ética dentro del propio hospital que valora ese caso y toma una decisión, ¿no? Como en otros casos, pero sí que creo que en situaciones así más de emergencia, pues tenían esta carta, digamos, las neonatólogas, ¿no? Cosa que no pasaba en ginecología y por eso esta neonatóloga estaba como muy sorprendida, porque ya hasta ese momento nunca se había dado, ¿no? Se había visto en esa situación de una mujer embarazada que no quisiera seguir a lo mejor ese consejo médico, ¿no? Entonces, pues un poco estas dos tensiones. Y respecto a lo que decías de las semanas de gestación, no he visto, digamos, una relación directa, ¿no? De cara a estas reacciones de los padres entre las semanas de nacimiento de los hijos y de las hijas y estas reacciones que tienen, ¿no? Porque yo creo
se conecta, o sea, sí que es verdad que a veces se conecta simplemente con el aspecto que tienen por el hecho, claro, si son extremadamente prematuros, ¿no? Que son por debajo de las 28 semanas, sí que muchas veces, pues a veces la piel, pues se nota, ¿no? Que no está del todo formada, o sea, no es que no se vea un bebé formado, pero no solo es que sea pequeño, ¿no? Sino que se nota, no lo sé, a veces incluso no ven o ni siquiera pueden abrir los ojos, ¿no? Entonces, en esos casos sí que es una experiencia más extrema en ese sentido, ¿no? Porque a pesar de estar formado el bebé, se ven una serie, ¿no? de detalles pues, que les chocan mucho, que les dan mucho miedo, pero otras veces no es solo por el aspecto físico del bebé, sino también pues, por estos cables, ¿no? O sea, el hecho de estar en la incubadora, de tener muchos cables, claro, son bebés pequeños, al fin y al cabo. Muchas veces casi no se ve al bebé, ¿no? De la cantidad de sensores que tienen colocados. Y entonces era, pues eso, yo creo que estas reacciones cambian, o sea, están más relacionadas igual con la condición médica, ¿sabes? Me parece que con las semanas de gestación. Aunque es verdad que, bueno, esto no lo he dicho en esta presentación, pero es el artículo que hemos publicado ahora con Diana y con Ana Molas, ¿no? Que hablamos de ese límite de la viabilidad, porque ahí sí que está como muy claro esto que tú decías, ¿no? De tu campo también. Aquí en España es alrededor de las 23 semanas, es ese punto de corte y cómo también desde el equipo médico, esto sobre todo es a la hora de decidir, ¿no? De tomar una decisión médica, pues muchas veces no está claro, se dan pues una serie de negociaciones, por así decirlo, ¿no? Entre las familias y los profesionales y ese límite de viabilidad aquí lo denominan zona gris. Que, bueno, que en inglés también creo que se refieren, ¿no? a la gray zone, según he leído en algunos artículos. Y claro, eso es liminalidad en estado puro, ¿no? Porque no está claro qué hacer en esos casos médicos y ahí sí que también se ve, está puesta en discusión, ¿no? Del recién nacido. Esto no lo he observado directamente, o sea, lo he visto más en la literatura que he observado, digamos, en el campo, porque es verdad que no he tenido ocasión de estar presente, por ejemplo, en un nacimiento al límite de la viabilidad, ¿no? Que habría sido interesante ver qué conversaciones ocurren en esos casos. Pero bueno, te agradezco la pregunta porque se conecta pues, con otros temas que hemos trabajado antes y bueno, está todo muy conectado, ¿no? Realmente. Muchas gracias. Gracias, Muchas Paula. gracias, Paula, y Vamos. a los asistentes, a las personas que han aportado con preguntas y reflexiones. Yo creo que damos por finalizada la sesión. Tendréis noticias de cuando tengamos el vídeo en YouTube para quienes estén interesados en acceder. Y nos vemos la semana que viene, en la siguiente sesión de los seminarios AFIN. Muchas gracias a todos. Gracias a todas. Gracias, Paula.